Buenas tardes, hermanas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén pasando muy bien este tiempo, a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo. Que Dios esté caminando con ustedes, ustedes con Dios. Hoy el Señor puso en mi corazón compartirles algo que es de mucha bendición para mí, también para mi vida. Un pequeño devocional sobre la santidad, ¿no? Sobre los aspectos que tiene la santidad para las hijas de Dios, para los creyentes. Este devocional está dirigido a las mujeres, a nosotras, pero bueno, la Biblia habla en un sentido general amplio. Y pensando en la santidad, pude buscar en un libro de Ryrie, el libro en la vida cristiana de Ryrie, y define la santidad como que es apartado para. Santificarse es apartarse para. Nosotras que somos hijos de Dios, sería apartarnos para el servicio a Dios, para agradarle a Él, ¿no? Y quisiera compartirles 3 aspectos muy importantes que tiene la santidad en la vida de sus hijos. Pero previamente vamos a orar, ¿sí? Así el Señor está dirigiendo este tiempo. Padre, gracias una vez más por este hermoso día. Gracias porque podemos otra vez compartir de la palabra. Te pido que bendigas a cada una de las oyentes de este devocional, que sea de bendición, Señor, y que tú hables a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea corrida y sabemos que ella no vuelve vacía. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Te lo pido. Amén. Bueno, hermanas, como les decía, la santidad significa poner aparte. Y hay 3 aspectos bíblicos de la santidad que es importante tener en cuenta. El primer aspecto de ellos es la santidad posicional, que podemos avalarlo y fundamentarlo en 1 Corintios 1:2, que dice lo siguiente. Vamos a buscarlo. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A todos los llamados en Cristo Jesús, dice, llamados a ser santos. Y Hebreos 10:10 dice lo siguiente: en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. El Señor Jesucristo se ofreció para que nosotros, cuando creamos en Él, seamos hechos santos una vez y para siempre. Él posicionalmente nos da esa posición cuando recibimos a Cristo, de ser santas delante de Él. Y un segundo aspecto de la santidad es la santidad progresiva. Esa santidad progresiva es aquella que se lleva a cabo durante el transcurso de toda nuestra vida cristiana, desde que nacemos como hijas de Dios, desde que nacemos de nuevo, desde que recibimos a Cristo, hasta que vamos a su presencia, o hasta el arrebatamiento cuando el Señor nos venga a buscar, no sabemos, pero hasta que termina nuestro paso por la tierra siendo cristianas, la Biblia define esa santidad progresivamente, que se lleva a lo largo de toda nuestra vida. Y vamos a buscar un versículo que es 1 Pedro 1:16, que dice, que ya es muy sabido, muy conocido, que dice: sed santos porque yo soy santos. Es un imperativo, ¿no? Es una orden, sed santos. Y Dios nos pide delante de Dios que durante toda nuestra vida debemos buscar esa santidad, en cada circunstancia y en cada momento de nuestras vidas. Pero en esa santidad intervienen algunos factores que tengo anotado acá, que pude extraer. El primer factor fundamental para esa santidad, para poder llevarla a cabo, es el Espíritu Santo. No podemos buscar de lograr y tener una santidad bíblica que agrade a Dios si no tenemos el Espíritu Santo, si no hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, porque necesitamos de su dirección, de su sabiduría para poder hacerlo. Y en 2 Corintios 3:18 encontramos
lo siguiente, que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el que nos va transformando día a día en cada transitar y cada paso de nuestra vida cristiana. Y otro versículo que fundamenta esa posición es Romanos 5:5, que lo vamos a leer rapidito. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Acá en el Romanos 5 está hablando de los resultados de la justificación, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Dice, el 1 dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 5, que esa esperanza dice, no nos avergüenza, porque nos ha sido dado el Espíritu Santo. O sea que una de las herramientas fundamentales para poder transitar en esa santidad progresiva es tener el Espíritu Santo, haber recibido a Cristo. Pero hay otro factor fundamental también, que es la obra del creyente, la obra de cada una de nosotras. En 2 Corintios 7:1 dice lo siguiente. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice limpiemos, no, es algo que nosotros tenemos que hacer. El verbo acá está en ese tiempo de es una acción que lo hacemos nosotros, cada uno en su vida, obvio, con la ayuda y la dirección de Dios y del Espíritu Santo. O sea que en el proceso de esta santidad progresiva, el Espíritu Santo es fundamental que esté, y la obra del creyente también. Porque nosotros tenemos una responsabilidad como hijas de Dios en ese proceso de santificación. No podemos hacer oídos sordos a su palabra, no podemos dejar de pensar en lo que Él nos pide en cada circunstancia de nuestras vidas. Y esa santidad progresiva se da en muchas situaciones, en muchos aspectos, en distintas áreas. Cada una de nosotras, en distintas áreas, tenemos determinadas luchas o no, y cada una en un nivel diferente, porque Dios trata a cada una con una situación diferente. Somos personales para Dios. Y a cada una nos muestra, a través de su palabra, cuáles son aquellos aspectos. Y el apóstol Pablo se encargó mucho en sus epístolas de aclarar todas esas situaciones, ¿no? Y muchas veces les habló a los jóvenes, pero en realidad nos habló a toda. Acá en la iglesia de Corinto hablaba mucho de buscar y a través del Espíritu Santo y de dejar los celos, los pleitos. Es una iglesia que todas la conocemos muy carnal. Y en Timoteo, Pablo le dio instrucciones para que puedan enseñar y discipular a los jóvenes de cuáles son aquellas cosas y pautas que Dios quiere para nuestras vidas. Y yo he anotado algunas, y hay una frase muy buena acá que yo la anoté de Rairi, que dice, lo divino y lo humano van siempre juntos. No podemos hacerle cargo a Dios o al Espíritu Santo de que no me permite, no, porque somos responsables de nuestras decisiones. Dios va a ayudarnos a crecer en esa santidad progresiva en la medida de que nosotros dispongamos nuestra voluntad a obedecer su palabra. Si no la obedecemos, si no la seguimos, si no buscamos su dirección con temor, no vamos a crecer en esa santidad progresiva, que como les digo, se da durante toda nuestra vida. No nos afanemos porque ya vamos a ser santos perfectos, porque no vamos a encontrar a nadie. Yo, en mi transcurso de mi vida cristiana, no he conocido a ningún creyente que sea santo porque Él es santo. Estamos en ese proceso. Estamos caminando, porque cada una tenemos falencias y dificultades en distintas áreas. Las que las tienen en una área no las tienen en la otra. Así que ahora vamos a ver un poquito de ese tema. En 1 Corintios 10:14, 1 Corintios 10:14, Pablo le pedía a los 10:14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría.
Pablo le venía hablando de muchas cosas a los corintios porque se peleaban, tenían muchas dificultades en muchas áreas de su vida. Pero les pidió huir de la idolatría. Y anteriormente, cuando comenzaba este capítulo, les recordaba lo que le había pasado al pueblo de Israel, que habían hecho ídolos, que se habían olvidado de Dios, que habían murmurado, que habían blasfemado. Entonces, el huir de la idolatría también, Pablo los insta y nos insta a nosotros también, porque a veces quizás la idolatría en nuestras vidas no es un santo o una imagen que llevamos colgada, o es un santo, como hay tantos en otras religiones, personas que no han creído en Cristo, sino hay ídolos en nuestras vidas, ¿no? Nuestro yo, pues sobre todo el fundamental, yo siempre considero que es el yo, nuestro propio ego, nuestra propia soberbia, ¿no? Nuestros propios deseos internos, nuestro trabajo quizás, el deseo de ocupar un lugar. O sea, esos ídolos que le sacan el lugar de darle la gloria a Dios y agradar a Dios, Dios los considera ídolos en nuestras vidas. La murmuración, el dañar a un hermano, o sea, es una gama muy larga que si vamos a Corintios, les insto a que lo meditemos o la mediten en sus casas, Dios va a hablar mucho a sus corazones, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida. Y en 2 Timoteo 2:22, lo encontramos, 2 Timoteo 2:22 dice lo siguiente: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, a los jóvenes y a todas nos insta, porque pues, no necesariamente porque no seamos jóvenes no podemos tener pasiones juveniles. A veces no tenemos muy afirmados los hábitos de santidad en esas áreas y buscamos satisfacer cosas en otras áreas que a Dios no le agradan, en la pornografía, en películas que no convienen, en llenar nuestra mente no de la palabra, sino de cosas del mundo, que el mundo te ofrece muchísimas cosas. Entonces, Pablo los pedía que huyamos de esas cosas, huye de las pasiones juveniles y sigue las cosas espirituales, la fe, el amor, el odio, la venganza, el rencor, todas esas también son pasiones juveniles. Entonces Pablo les insta, le pide a Timoteo que huya de esas cosas, pero que siga la fe, el amor, la esperanza, que están dadas a través del Señor Jesucristo. Y en Gálatas 6:2, este versículo impactó a mi corazón, porque si bien ya lo leí muchas veces, dice Gálatas 6:2, que es muy conocido, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad, dice, las cargas de los otros, no solo las nuestras, sino la del otro, la que está a mi lado, de mi hermano. Si estamos en casa, la de mi esposo, que es cristiano, la de mi hija, en la iglesia local, de la hermana que está. Y hacemos muy poco eso de sobrellevar las cargas de los otros, al menos en lo personal a veces. Y sobrellevar implica cargar con esa carga y cumplir así la ley de Cristo, que el Señor cargó, ¿no? El Señor se puso sobre su persona los pecados, mi pecado, tu pecado, y lo llevó a la cruz. Y esa es la idea, y cumplir así la ley de Cristo, ¿no? Y anteriormente hablaba de la restauración, y yo me puse a pensar en este concepto, que tampoco estoy en santidad si yo no sobrellevo como Dios quiere la carga de mi hermano. Si yo lo considero menos por la situación que él está, por la situación que él está pasando, si no oro, si no intercedo, si no busco con amor de acercarlo a Dios. También que está la decisión de cada uno, pero nuestra obligación personal con Dios es sobrellevar la carga del hermano. Eso también es un aspecto de la santidad, ¿no? O sea, quizás somos santos impecables porque no vamos al cine, no vamos al baile, nos mantenemos siempre leyendo, pero no sobrellevamos la carga de Dios, la carga de los hermanos, de los que están pasando dificultades. Y ahí tampoco estamos buscando esa santidad progresiva que a Dios le agrada. Qué interesante, ¿no? Para poder, en mi forma personal, pensar y decir, ¿qué estoy haciendo? No estoy agradando a Dios, porque quizás agrado en una área, pero en la otra no. ¿Por qué? Porque estamos en esa santidad progresiva y cada una tenemos
nuestras propias debilidades y que Dios las sabe y las conoce a la perfección, ¿no? Y otro versículo que es muy archiconocido, que es Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un versículo que avala también la responsabilidad que tenemos es que todo lo que vivimos y transitamos en Cristo lo vivimos nosotros, y es nuestra decisión decidir vivir como Dios quiere, ayudados por el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo nos muestra y nosotros no obedecemos, no hay una unión que realmente lleve un fruto verdadero. Dios nos hace responsables y tenemos mucha responsabilidad nosotras como hijas de Dios en ese proceso de santificación. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos ayuda a conocer, a ver, a saber qué es santidad, qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo vamos a saber algo si no lo conocemos? ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es básica y crucial en el uso y en el ejercicio de esa santidad. Si no la conocemos, si no sabemos cómo es Dios y cómo quiere que seamos, difícilmente podamos tener éxito en esta santidad progresiva. Por eso es muy importante conocerla. El conocimiento envanece, dice. El amor es lo que edifica, es verdad. Pero ¿cómo manejamos ese conocimiento? Ahí está la santidad progresiva. Difícilmente podemos hacer algo que no conocemos o amar a alguien que no conocemos, ¿no es cierto? Entonces así es con Dios, y conocemos a Dios a través de su palabra y sabemos lo que Él quiere a través de ella. Y en 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y ese desead como niños recién nacidos se refiere no solamente a que cuando recién convertimos. A mí me pasó cuando recién recibí a Cristo, mi anhelo era conocer cada vez más la palabra. Pero es una analogía este versículo, es decir, ese deseo de cuando recién recibimos a Cristo tiene que estar en el transcurso de toda nuestra vida cristiana para poder tener éxito en esta santidad progresiva, ¿no? Anhelar fervientemente cada vez más, cuando más la conozcamos, vamos a anhelar conocer más y vamos a profundizar la palabra, vamos a discernirla, vamos a usar, porque es verdad que el conocimiento sin la aplicación no sirve. Pero si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿No? También, o sea, las dos cosas van juntas. Tengo que conocer y aplicar, pero cuando ya conozco, tengo que profundizar, porque nunca vamos a dejar de conocer plenamente la palabra hasta que estemos en su presencia, ¿no? O sea, esto es muy importante. Y en Hebreos, vamos a leer en Hebreos 5, 12, 14. Acá tengo Hebreos abierto, Hebreos 5, 12, 14, dice, es lo que yo les decía, de 5, 12 a 14. Primero dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. Pero después dice, acá, hay 5, estoy leyendo el 6, con razón no encontraba. Dice, el 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Hacía muchos años que eran creyentes y todavía no podían profundizar en la palabra. Seguían tomando la leche materna, lo primero. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, dice, es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esa santidad progresiva, ese conocimiento profundo de Dios, es de vivir experiencias con Él, con su palabra, con Él. O sea, el mismo entendimiento de la palabra de cuando tuve un mes de recibir a Cristo no es lo mismo de cuando tengo 20, 30, 40, 50, y ni de hablar de esos grandes personas de Dios que han explicado la palabra con tanto temor y sabiduría y que son de bendición, ¿no? Para los que los escuchamos. ¿Por qué? Porque el uso en la experiencia de la vida, si bien en esa santidad progresiva, cuando uno llega a poder conocer y discernir y disfrutar de esa experiencia con Dios, es porque Dios nos ha permitido transitar un camino
y nos permite de experiencias con Él. Qué hermoso que es disfrutar y ver que en determinadas circunstancias hace unos años decían, pero no, ¿y Dios actúa? Y ver y hacer un retroceso de ver qué bueno que es Dios, cómo nos ha enseñado y cuán poco hemos aprendido, ¿no? Porque con los años uno recapacita y ve y dice, bueno, teníamos que mejorar en esas cosas, pero qué bueno que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios en todo este proceso de transformación, de santidad progresiva, nos está acompañando. Porque tenemos este tesoro, dice 2 Corintios 4:7, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él, no es nuestra, pero también tenemos nuestra responsabilidad. No es una religión, no es cumplir formas, normas, es internalizar la palabra en nuestro corazón, buscar de masticarla para que podamos poder hacerla parte nuestra, para que se salga al exterior, ¿no? Eso es maravilloso. Son experiencias que realmente en el Señor no tienen palabras para explicarlo. Hay que vivirlo. Como cristiano es bueno, así que las animo a que disfruten el crecer, el conocer, el estudiar la palabra, el buscar. Y cuando les enseñan también seamos como los hermanos de Berea, ¿no? Buscando esa santidad en el temor de Dios, escudriñar esa escritura para ver si esas cosas eran ciertas, ¿no? Sabemos que el Señor es el que nos guía y el que nos ayuda en este tiempo. Y otro punto fundamental, la palabra de Dios, dijimos, es la oración. Y en Lucas 18:1 el Señor les pedía a sus discípulos, antes de hablarle de una parábola, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, nuestros deseos, no van solos. O sea, necesitamos orar, necesitamos depender de Él en oración. De orar siempre, dice, y no desmayar. Y esa idea de siempre es de orar siempre en cada circunstancia y segundo de nuestras vidas. No solamente en la iglesia, no solamente en nuestra reunión de oración, es la santidad se refleja en ese deseo ferviente de nosotras como cristianas de orar siempre y no desmayar, porque eso nos hace depender de Él. Quizás asistimos fielmente a una reunión de oración todos los miércoles, pero en la semana no oramos nunca, no estamos en santidad delante de Dios, porque Él no quiere que nos mostremos delante de los demás, Él quiere que estemos con Él primeramente, para después mostrar a los demás. Entonces, y otra parte fundamental es la comunión y la adoración al Señor, la comunión con los hermanos de la fe. En la iglesia local tenemos cada una de nuestras iglesias para congregarnos, ¿no? ¿Y cuál es la función de la iglesia? Nuestra función allí, en ese proceso de santificación progresiva, a Dios adorarle. En Juan 4:24 dice que es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar a Dios. En cuanto a los hermanos, edificarlos, ¿no? 1 Corintios 14:26, vamos a ver qué dice. 1 Corintios 14:26. La mayoría de los versículos son de Corintios, era porque la iglesia de Corinto necesitaba mucha santidad, que es casi como la mayoría de las iglesias de este tiempo, ¿no? Somos unos corintios más o menos. 1 Corintios 14:26. Dice, hágase todo para edificación. Le venía hablando de muchas situaciones, del hablar en lengua. Y el Pablo les decía a los corintios, hagan todo para edificación. Y el edificar es como construir algo, ¿no? Construir muros, construir la vida del hermano, animarlos, soportando los unos a los otros, alentando los unos a los otros, enseñándoles los unos a los otros, orar, interceder por el hermano. Eso es edificar a los hermanos, suplir sus necesidades, amarlos. A los que no te aman, no todos los hermanos nos aman, no nos amamos todos los hermanos, eso es una triste realidad. En la iglesia debemos, pero tenemos una afinidad con otros, o quizás hay grupitos, y eso pasa en las iglesias hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos en esa santidad progresiva. En algunas áreas somos muy buenos y en otras realmente deshonramos a Dios. Entonces, hágase todo para edificación. Estamos en ese tránsito de hacer todo en beneficio de edificar al hermano, no de destruir. Ojo con eso, porque a veces creemos que estamos edificando y estamos destruyendo
estamos siendo de tropiezo de acuerdo al lugar que ocupamos en la iglesia local, destruimos vidas y no restauramos. Y eso no es santidad delante de Dios. Así que seamos muy temerosas en eso, de buscar, de hacer todo para edificación. Y un tercer punto del mundo, ¿cuál es? Evangelizarlo. Llevarle la palabra de Dios, llevarles el mensaje del Evangelio, porque si no están condenados por la eternidad. Y en Hechos 1:8 dice lo siguiente: y me seréis, pero recibiréis poder cuando haya venido, a ver, ya si lo leo bien, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En toda Jerusalén. ¿Nuestra Jerusalén cuál es? El lugar donde nos movemos, donde estamos, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra escuela, nuestros vecinos. Si vamos a un lugar de vacaciones, nuestra Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. No podemos estar en un lugar donde trabajamos o donde estudiamos sin dar testimonio de Cristo, porque eso no es santidad. A veces somos cristianos camuflados, ¿no? Somos muy buenos en la iglesia, pero nadie conoce en nuestro barrio, en nuestro entorno, que somos cristianos. Eso no es santidad progresiva delante de Dios. Debemos darnos a conocer para hacer testimonio, ¿no? Y también es una responsabilidad, quizás por eso tampoco a veces nos damos a conocer, porque somos cartas abiertas, conocidas y leídas por todos los hombres. Y el tercer punto, en esa santificación completa, es la santificación completa. El tercer punto de esa santidad es la posicional, cuando recibimos a Cristo; la progresiva, cuando tenemos que comienza cuando recibimos a Cristo y hasta que el Señor nos venga a buscar; y esa santificación completa, que es la que anhelamos todos, la que yo estoy esperando. A ver, vamos a ir a 1 Juan 3:1-3. Ese ruidito es de mi perro, que estaba muy dormidito y se despertó, pero bueno. Vamos a buscar 1 Juan 3, acá. 1 Juan 3:1-3. Dice lo siguiente, es muy conocido, hay un corito de esto, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esa santidad completa en su gloria va a ser cuando estemos definitivamente en su presencia, cuando Él nos venga a buscar en el arrebatamiento o cuando partamos de esta tierra, si el Señor no vino antes. Y en Judas 24:25 dice lo mismo: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Él es poderoso para ayudarnos en esta santidad progresiva, a peregrinar en esta tierra agradándoles. Y es nuestra responsabilidad llevarla a cabo. Por eso cada día es importante que nosotras nos evaluemos cada día, ojo, cada día, y en la noche podamos meditar en lo que hicimos, qué pensamos, qué sentimos, confesarlo y seguir en esta batalla de la vida cristiana. Es una experiencia hermosa porque contamos con un amor incalculable, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, derramado en nuestros corazones. Y ahora en este tiempo, amiga que pueda ver este versículo en Facebook, te hablo a vos. A vos que no tenés a Cristo en tu corazón y que yo te conozco, de mi trabajo, de mis vecinos, lo que fueran, alguna persona que tuve contacto en esta vida, les quiero contar que la Biblia dice que cuando nacemos somos todas pecadoras, que ese pecado nos separa de Dios. Ese pecado nos impide estar en su presencia cuando Él nos venga a buscar. ¿Por qué? Porque ninguna cosa inmunda va a estar. Dice que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero qué pasa? El amor de Dios se manifestó en nuestros corazones a través del Señor Jesucristo. El amor de Dios posibilitó que el Señor Jesús muera en la cruz por nuestros pecados. Y esa sangre
limpia y sin mancha que Él derramó en la cruz por vos, puede limpiar tu corazón negro y sucio por el pecado y regalarte una nueva vida. Y solamente si crees. Él es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Solamente tenés que creer. No hay método, no hay ninguna religión, ninguna moral, ninguna obra de bien, ninguna obra de caridad, ningún buen trabajo, ni buena administración económica, que seas un buen padre, un buen hijo, que te pueda llegar al cielo. Solamente tu fe depositada en Cristo. Puedes ser el mejor profesional, puedes ser la mejor mamá, puedes ser el mejor médico, pero si no recibiste a Cristo en tu corazón, la Biblia dice que estás destituida de la gloria de Dios. Pero ese regalo, esa salvación, si recibes a Cristo en tu corazón, es por gracia. Te lo regala, pero tenés que creer. Tenés que reconocer que sos pecador, que naciste pecadora y que por tus propios medios no podés llegar al cielo. Y de decirle así: Señor Jesús, reconozco que soy pecadora. Te recibo en mi corazón. Te pido que limpies mi corazón con tu sangre preciosa y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Es una oración modelo para que te guíe, pero Dios ve tu corazón. Dios es el que te guía. Dios es el que te ve el corazón si tu oración fue sincera. Te animo a que recibas a Cristo. Lo podés hacer sola, no necesitas de ninguna persona, de ningún intermediario para hacerlo. Así que te animo a que lo puedas hacer ahora, ya. Podés orar y pedirle a Dios, al Señor Jesús, que entre en tu corazón. Y hermanas, a todos los que escuchen este video, les pido que vamos a orar. Que les haya sido de bendición como nos fue para mí. Cada día crecemos más y más con la ayuda de Dios. Fallamos y volvemos a restaurar nuestra comunión y continuamos en esta santidad progresiva. Y anhelamos su venida. Anhelamos que Él venga a llevarnos a su presencia. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos guía, nos consuela y nos anima. Y te pedimos por cada una de las personas que escuchen este mensaje, que tú hables a sus corazones. Y también te pido, Señor, por aquellos que no tienen a Cristo, por aquellas personas que no creen en ti. Convéncelas de pecado, de justicia, de juicio y permíteles recibir a Cristo y convéncelas, Señor, de que necesitan arrepentirse, que cuando tú vengas a buscarnos ya no va a haber más oportunidad para salvación por gracia. Va a ser más difícil poder acceder al cielo. Que puedan ver que hay dos caminos, el cielo o el infierno. El cielo si creemos en Cristo, el infierno si no le creemos. Si tenemos nuestra fe puesta en otras cosas, en otros dioses, que no sea el Dios eterno. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos y te agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Chao, hermanas, que el Señor las bendiga.